Cuidado, cuidado. Traemos una bomba de tiempo, literal pegada en la espalda. Si cometo el más mínimo error, si me paso 1 milímetro o freno tarde, nos vamos a convertir en fuegos artificiales gigantes justo en medio de las carreteras virtuales de Brasil. ¿Se imaginan el desastre? ¿Qué onda mis bros? ¿Cómo están? Flaco Truck Player, su camionero virtual los saluda. Hoy estamos estrenando un mod nuevo en el canal que está demasiado bueno para la pura cabina. Así que acomódense, súbanle al volumen y prepárense porque vamos a recorrer las carreteras de Brasil con una combinación que impone respeto, un Kenworth W900 estilo colombiano y una carga de nada menos que 20.000 litros de diésel. Y ojo con esto, porque este no es cualquier W900. Estamos hablando de una versión sin camarote, con ese estilo clásico y agresivo que llama la atención apenas lo ves aparecer en carretera. Desde que lo encendí supe que este viaje iba a ser especial. El sonido del motor, el freno de motor, la suspensión, todo transmite esa sensación pesada y realista que tanto nos gusta en la conducción pura cabina. Por cierto, un agradecimiento enorme por esta chulada de mod y créditos enormes para Vargas Mods por este trabajazo. La verdad el camión está brutal visualmente y se siente muy bien en ruta. El mod reemplaza al Peterbilt 389 6x2 y viene con detalles bastante buenos que hacen que manejarlo se sienta diferente al resto. Pero mientras preparaba el viaje me encontré con un detalle curioso que seguramente varios no han notado todavía. Al mirar el interior más de cerca me di cuenta de que el volante se queda completamente fijo. Sí, no gira. Al principio pensé que solo era algo visual y ya, pero cuando llevas una carga pesada y empiezan las curvas cerradas, ahí sí cambia bastante la sensación de manejo. Así que durante toda la ruta vamos a poner a prueba qué tanto afecta realmente este detalle. Y la verdad, la carretera tampoco nos la va a poner fácil. Tenemos bajadas largas, curvas bastante cerradas y zonas donde hay que controlar muy bien la velocidad para no castigar el camión ni perder estabilidad. Con este peso atrás cualquier frenada mal calculada se siente muchísimo más pesada, así que toca conducir fino y mantener siempre el control.
Mientras avanzamos, quiero que me digan algo en comentarios, ¿qué les parece este estilo de Kenworth sin camarote? ¿Les gusta más así, tipo colombiano, o prefieren las versiones tradicionales largas? Yo los voy leyendo porque ya saben que aquí entre camioneros virtuales siempre salen buenas opiniones. Escuchen nada más cómo ruge el freno de motor bajando esta pendiente. Uf, qué belleza. Honestamente este tipo de detalles son los que hacen que un viaje tranquilo en pura cabina se disfrute muchísimo más. No hace falta ir corriendo ni hacer locuras, simplemente sentir el peso del camión, cuidar cada curva y disfrutar el camino como si realmente fuéramos en carretera. Y hablando de curvas, aquí viene una de las zonas más pesadas de toda la ruta. Hay que bajar velocidad, abrir bien el giro y mantenernos centrados porque con esta carga el remolque se siente bastante vivo atrás. Poco a poco, suave, así mero. La estabilidad responde bastante bien y eso me sorprendió mucho para un camión de este tipo. La verdad el W900 se comportó mejor de lo que esperaba. Tiene buena fuerza, aguanta bien el peso y en carretera se siente firme. Ese detalle del volante fijo sí rompe un poco la inmersión visual, pero fuera de eso el mod está muy bien logrado y se disfruta bastante en conducción realista. Ahora sí, ya estamos entrando a la zona de entrega. Aquí es donde toca sacar la maniobra fina. Hay que acomodarnos bien para meter reversa sin pegarle a nada. Despacio, corrigiendo poquito, mirando espejos, ahí va, y listo. Entrega completada perfectamente y sin daños. La verdad sí disfruté muchísimo esta ruta. Se sintió relajante, pesada y bastante realista, justo como debe ser la pura cabina. Así que si quieren más videos probando mods diferentes, rutas largas, cargas pesadas o desafíos en carretera, ya saben qué hacer, dejen su buen like, compartan el video y cuéntenme abajo qué calificación le ponen a este Kenworth del 1 al 10. Y recuerden, mis bros, aquí seguimos disfrutando la carretera virtual kilómetro a kilómetro.
Yo soy Flaco Truck Player, su camionero virtual de confianza. Y nos vemos en la próxima.